Maestro, buenas tardes. Miren, empezamos con el video sobre discapacidad intelectual. Ese es el video 706, 706. Y bueno, empezamos con discapacidad intelectual. En este video vamos a escuchar o vamos a, pues, a ver eh, los temas sobre discapacidad intelectual. Vamos a ver qué es la discapacidad intelectual, cómo detectar a un niño con discapacidad intelectual, cómo apoyar a un niño con discapacidad intelectual, consejos útiles para la familia de un niño con discapacidad intelectual, qué servicios de apoyo especializado requiere un niño con discapacidad intelectual. ¿Qué es la discapacidad intelectual? Bueno, nos dice el documento del 2016 que la discapacidad intelectual, el concepto de discapacidad intelectual ha evolucionado a lo largo del tiempo y en gran parte se ha relacionado con el rendimiento intelectual de una persona. Actualmente, la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, por sus siglas en inglés, la define como a la discapacidad intelectual limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas sociales, conceptuales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años. Hay que recordar que no es deficiente mental o niño con retraso o mongolito. Se debe de decir es un niño, joven o persona con discapacidad intelectual. Hay algunos puntos o premisas que son esenciales en en la definición de discapacidad intelectual. Por ejemplo, aquí nos mencionan a cinco. Sobre las limitaciones y el funcionamiento presente se deben considerar en el contexto de ambientes comunitarios típicos de edad, en edad y cultura. La evaluación válida tiene en cuenta la diversidad cultural y lingüística, así como las diferentes o diferencias en comunicación y en aspectos sensoriales, motores y conductuales. En una persona, las limitaciones coexisten, habilidades otra vez, en una persona las limitaciones coexisten habitualmente con capacidades. Es cierto que hay limitaciones, pero también hay capacidades. Un propósito importante de la descripción de limitaciones en el desarrollo de un perfil de necesidades de apoyo y aparte, si se mantienen apoyos personalizados durante un largo periodo, el funcionamiento en la vida de la persona con discapacidad intelectual generalmente mejorará. Y aquí viene un pequeño esquema conceptual de funcionamiento individual. Vienen las habilidades intelectuales, la conducta adaptativa, la salud, la participación y el contexto. Y todo esto hace un funcionamiento individual y bueno, se requieren apoyos. Esto es en cuanto al qué es la discapacidad intelectual. Nos vamos a ir al siguiente punto que es ¿cómo detectar a un niño con discapacidad intelectual? Como punto de partida, el docente y los padres de familia pueden identificar a un niño que probablemente tenga discapacidad intelectual porque generalmente presentan retos y un ritmo más lento para consolidar los aprendizajes y seguir la dinámica del grupo. Entre las dificultades más comunes podemos mencionar las de la siguiente tabla. Y aquí viene una tabla donde se va a registrar si lo presenta o no lo presenta. Por ejemplo, se le dificulta seguir una serie de órdenes e instrucciones, sí o no. Requiere apoyos para expresarse, sobre todo verbalmente, sí o no. Presenta dificultades al realizar actividades motoras gruesas como correr, brincar con un pie, mantener el equilibrio, etcétera, y motoras finas como tomar el lápiz, usar las tijeras, ensartar, entre otras, sí o no. Tiene periodos de atención muy cortos, sí o no.
suele como cansarse rápidamente, ya que las actividades de aprendizaje requieren más esfuerzo de su parte, sí o no. Tiene dificultades para transferir y generalizar los aprendizajes. Por ejemplo, puede contar fichas o dibujos, pero se le dificulta usar monedas para pagar por la compra de un objeto, sí o no. Presenta retos en la resolución de problemas, sí o no. Se le dificulta incorporar información nueva y relacionarla con los aprendizajes adquiridos previamente, sí o no. En cuanto a retos en la socialización, cambiar de actividad o aceptar cambios en las rutinas, sobre todo algunos niños con síndrome de Down, sí o no. Compartir o seguir el juego de sus compañeros, ya que se le dificulta comprender y por lo tanto seguir las reglas, sí o no. Regular su conducta, si se presenta o no se presenta y adaptarse a contextos nuevos, por ejemplo, durante los paseos y visitas escolares, responder con conductas disruptivas como berrinches, agresiones a sí mismos o a los demás. Sí o no. Estos son algunos indicadores de una probable discapacidad intelectual. No es pues lo único, puede haber más, incluso, pues existen los diagnósticos médicos. Entonces, vámonos al siguiente punto. Aquí dice cómo y quién debe hacer un diagnóstico especializado de discapacidad intelectual. Bueno, esto lo vamos a dejar a la parte médica, a los especialistas. Nos vamos a ir cómo apoyar a un niño con discapacidad intelectual. ¿Cómo apoyar a un niño con discapacidad intelectual? Y aquí nos dice apoyos generales para la familia, personal de la escuela y los diferentes ambientes de la comunidad. Y aquí viene una lista de apoyos generales. Y sí, los voy a leer, por ejemplo, trátalo de la misma forma que a todos los niños. Y recuerda, lo normal es un trato normal. Evita sobreprotegerlo. Recuerda que las reglas son iguales para todos. Establécelas desde un inicio de manera clara y concreta. Puedes apoyarte haciendo un cartel con imágenes. Comprueba que el niño comprendió las reglas haciéndole preguntas específicas. Establece con anticipación consecuencias concretas para cuando no se sigan las reglas. De igual forma, refuerza las conductas positivas del niño. Fomenta al máximo su independencia, promueve la relación con los niños de su edad y recuerda que el desarrollo de habilidades sociales es igual de importante que el desarrollo de habilidades académicas. Comparte los objetivos de trabajo con todos los miembros de la comunidad escolar. Son algunos apoyos generales. Para apoyar la comunicación con los niños con discapacidad intelectual, te proporcionamos las siguientes estrategias. Y vienen, crea, crea un ambiente que facilite el desarrollo y motive la comunicación del niño. Promueve modelos adecuados de lenguaje. Puede ser muy provechoso acercarse al niño y hacer contacto visual al hablarle para que la comunicación se logre efectivamente. Otra, asegúrate de tener su atención antes de que empieces a hablar. Evita dar instrucciones o iniciar una actividad si está distraído. Emplea un lenguaje preciso y directo. Cuida que los mensajes emitidos sean claros y accesibles. Puedes hacerle preguntas para cerciorarte que comprendió el mensaje. Complementa la información verbal con gestos y mímica. Evita dar instrucciones que impliquen el desarrollo de dos o más actividades a la vez. Propicia que escuche y preste atención a los demás y espere su turno. Nos vamos al siguiente punto. En el salón de clases, ¿qué hay que hacer en el salón de clases? Bueno, dice el apoyo educativo más importante para los niños con discapacidad intelectual es que los aprendizajes y las actividades propuestas tengan un sentido funcional, con una aplicación directa e inmediata en su vida cotidiana de acuerdo con sus necesidades presentes y que sean significativas para su futuro.
Eso sería lo importante. Nos vamos a ir al siguiente punto, que es consejos útiles para la familia de un niño con discapacidad intelectual. Y viene una serie de consejos útiles. Por ejemplo, se pueden dar por escrito a las familias. Y viene, anima a tu hijo a ser independiente. Por ejemplo, ayúdalo a aprender las destrezas para el cuidado diario, tales como vestirse, comer solo, usar el baño, etcétera. Averigua cuáles son las destrezas que está aprendiendo tu niño en la escuela. Busca maneras de aplicarlas en casa. Por ejemplo, si el docente está repasando una lección sobre el dinero, lleva a tu hijo al mercado o a una tienda que te quede cerca y ayúdale a contar el dinero para pagar la cuenta y a contar el cambio. Busca oportunidades dentro de tu comunidad para realizar actividades sociales, tales como grupos comunitarios, actividades en el centro de recreo y deportes. Esto ayudará a tu niño a desarrollar destrezas sociales y divertirse. Habla con otros padres cuyos niños tienen una discapacidad intelectual. Los padres pueden compartir apoyo emocional y consejos prácticos. Pregunta cómo puedes apoyar en casa el aprendizaje escolar de tu niño. Reúnete con la escuela y desarrollen un plan educacional para tratar las necesidades de tu niño. Mantente en contacto con el docente. Ofrécele apoyo. Aprende más sobre la discapacidad intelectual. Mientras más información tengas, más puedes ayudarte a ti mismo y a tu hijo. Busca organizaciones que puedan brindarte recursos e información oportuna y confiable. Dale tareas a tu hijo. Ten en mente su edad, su capacidad para mantenerse atento y sus habilidades. Divide las tareas en pasos pequeños. Por ejemplo, si la tarea es poner la mesa, pídele primero que saque la cantidad apropiada de servilletas o platos. Después pide que ponga una servilleta en el lugar de cada miembro de la familia en la mesa. Haz lo mismo con los platos uno por uno. Explica y demuestra lo que debe hacer paso a paso hasta que termine el trabajo y bríndale los apoyos necesarios. Son algunos consejos útiles para la familia de un niño con discapacidad intelectual. A ver, vamos a seguirle. ¿Qué servicios de apoyo especializado requiere un niño con discapacidad intelectual? Bueno, nos marca este texto que los niños con discapacidad intelectual requerirán de apoyos especializados de acuerdo con los retos personales que presenten. Los más comunes son, necesitan algunos terapia de neurodesarrollo o terapia física, otros necesitan terapia ocupacional, otros necesitan terapia de lenguaje, otros necesitan terapia de aprendizaje, otros terapia familiar y otros terapia emocional. Vamos a seguirle. Bueno, no, me regreso. Sobre terapia de neurodesarrollo o terapia física, nos dice que si presentan retos motores gruesos, los niños más pequeños requieren de estas terapias para estimular el gateo o la marcha y los preescolares para desarrollar habilidades de equilibrio, control, postura, etcétera. Sobre terapia ocupacional, si presentan retos para realizar actividades de la vida diaria como vestirse, comer o en el desarrollo de habilidades motrices finas, necesitan terapia ocupacional. Para lograr la expresión, la terapia del lenguaje es para lograr la expresión, ya sea oral o mediante un sistema alternativo de comunicación. Por ejemplo, un tablero de comunicación y para estimular la comprensión del lenguaje, como es la expresión. Sobre la terapia de aprendizaje, bueno, para dar al niño herramientas que le permitan generalizar los aprendizajes, desarrollar habilidades cognitivas, incrementar sus lapsos de atención, etcétera. Para eso es la terapia de lengua. Y la terapia familiar, bueno, es para apoyar a los familiares, principalmente a los más cercanos al niño, en el manejo de sus emociones, así como en el de retos y dificultades que se presenten.
orientarlos en el manejo de los retos conductuales si el niño los presenta. Sobre terapia ocupacional, sobre terapia o emocional, bueno, se hace para ayudar a la persona con discapacidad intelectual a conocer, reconocer y saber cómo manejar sus emociones, así como enfrentar los retos que se le presentan día con día y que pueden causarle ansiedad o frustración. Las terapias son relevantes para apoyar a los niños en las áreas que presentan mayores retos, pero lo más importante es que haya una vinculación entre los servicios de apoyo externos para las terapias, el personal de la escuela y la familia, para que el experto, el terapeuta, brinde estrategias de trabajo específicas y acordes con las necesidades del niño en los diferentes contextos, principalmente en la casa y en la escuela. Y de esta forma tenga mayores logros al compartir objetivos y estrategias de trabajo. Los objetivos terapéuticos deben tener un enfoque funcional, ya que al conectarse y relacionarse directamente con la vida cotidiana del niño, los aprendizajes serán prácticos y significativos. Maestros, en estos documentos, después del último tema, que es los servicios de apoyo especializado, que requiere un niño con discapacidad, sea intelectual, auditiva, visual, motora, múltiple o autismo. Al final, después de este tema, de este capítulo, viene para saber más. Y en ese para saber más viene algunas fuentes que pueden consultar, algunas fuentes que pueden consultar. Entonces, y luego viene la bibliografía que se utilizó para elaborar este texto sobre la discapacidad intelectual y ya, y ya. Entonces, este, esto es sobre la discapacidad intelectual, material de apoyo para el docente. Yo aquí le voy a dejar, yo aquí le voy a dejar, y este es el video 706, 706, y nos vemos en el 707, que es sobre la discapacidad auditiva. Creo que es sobre la discapacidad auditiva. A ver, vamos a ver. Es sobre la discapacidad auditiva, exactamente. Nos vemos en el siguiente video.